Bienvenidos mis amigos a una nueva edición de Verdades que Liberan. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa de la Iglesia Bautista Puerto de Salvación en Puerto Bolívar, Machala. Un abrazo a todos aquellos amigos, hermanos que nos escuchan cada día a través de TV La Verdad, canal mundial, donde usted nos puede escuchar de 8 a 8 y media de la mañana y de 6 y media a 7 de la noche. Quiero seguir compartiendo con ustedes mensajes de la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiar vidas, para transformar nuestras vidas, para sanar nuestro corazón y para traer bendiciones a nuestra vida, a nuestra familia. ¿Alguna vez alguien se hizo pasar por usted? Hay muchas experiencias en cuanto a eso. ¿Alguna vez usted se hizo pasar por alguien? He escuchado historias de personas que se han disfrazado de otra persona, se han hecho pasar por otra persona para cometer algún delito, algún crimen. Y así hay cuantas historias de gente que usurpa el lugar de otra persona. Pero ¿alguna vez usted ha querido tomar el lugar de Dios? Usted dirá, eso es descabellado. Pero sucede. En la palabra de Dios, Isaías 14, del 13 al 14, dice que Satanás quiso tomar el lugar de Dios. Él dice, subiré a lo alto, levantaré ahí mi trono y seré semejante al Altísimo. Satanás codició ser igual que Dios. Él quería ir allá a la parte del paraíso de Dios, la parte más alta, y dice, ahí voy a levantar mi trono. Yo voy a ser semejante al Altísimo. Satanás envidiaba la gloria de Dios y él quiso usurpar el lugar de Dios. Y por eso fue desechado y por eso fue destituido de la gloria de Dios. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás también puso ese sentir en el corazón del hombre. Cuando engañó a Eva, le dijo, si tú comes de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y Eva escuchó eso y vio que realmente ese fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría, para ser como Dios. Ella quiso ser como Dios, ella quiso estar en el lugar de Dios y tomó de ese fruto y le dio a su esposo, y eso trajo la caída de la humanidad por querer tomar el lugar de Dios, el lugar que solo le corresponde a Dios. De ahí viene también la palabra anticristo, el que se hace pasar por Cristo o el que toma el lugar de Cristo. Muy pronto la humanidad conocerá a ese hombre, el anticristo. El que toma el lugar de Cristo, se hace pasar por Cristo, se hace pasar por Dios, dice, y se sienta en el templo y quiere que lo adoren como Dios. ¿Cuánta gente siempre ha querido usurpar el lugar de Dios, usurpar el lugar de Cristo y hacerse pasar por ellos? Y se han llamado a sí mismos Cristos. Y esos son los falsos Cristos o los anticristos de que menciona la Biblia. La pregunta es, ¿alguna vez usted ha querido usurpar el lugar de Dios? ¿Ha querido sentarse en el trono de Dios? Usted dirá, nunca. Bueno, el tema de hoy se llama eso, usurpando el lugar de Dios. Y usted dice, no, yo nunca he querido sentarme en el trono de Dios. Yo nunca he querido ser Dios. Pero ¿sabe? Muchas veces sí lo hemos hecho. Y sobre todo cuando nosotros juzgamos a las personas. Cuando nosotros juzgamos a las personas, estamos actuando como Dios y estamos sentándonos en el lugar de Dios. Eso lo aprendemos de la vida de José. En Génesis 50, versículo 19. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Por qué José dijo estas palabras? Bueno, la historia nos cuenta la vida de José, el hijo de Jacob, a quien Jacob amaba porque fue el hijo de la mujer de quien él primeramente se enamoró, ¿verdad? De Raquel. Y Raquel era estéril, así que después de muchos años Raquel pudo quedar embarazada y tuvo a José, y amaba Jacob a José y hasta le hizo una túnica de príncipes de colores hermosa, y por eso sus hermanos lo aborrecían. Aparte de eso, José tenía sueños que Dios le daba, visiones. Y él decía, Dios me ha mostrado sueños, Dios me ha mostrado que ahí había un lugar donde las lunas y las estrellas
y todas esas se inclinaban ante mí. Y habían unos trigales ahí, y esos trigales se inclinaban ante mí. Y ellos decían, ¿cómo nosotros y aún nuestros padres nos vamos a inclinar ante ti? Y le aborrecían mucho más. De tal manera que intentaron matar a José. Pero por ahí pasaron unos comerciantes y dijeron, en vez de matarlo, mejor vamos a venderlo y así sacamos mejor provecho. Y tomaron a José y lo vendieron como esclavo. Y ahí José tuvo que pasar muchas penurias. El lugar donde fue, Dios lo bendecía, Dios estaba con él, pero vino la seducción de parte de la esposa de Potifar. Él rechazó esa seducción por honrar a Dios. Terminó en la cárcel. Y luego ahí en la cárcel, aún ahí Dios estaba con él. Y José seguía siendo fiel, íntegro para con Dios. Y salió de la cárcel para interpretar los sueños del faraón. Y el faraón lo pone como el gobernador de Egipto, el segundo después de faraón. Después de esto, nos cuenta la historia que hubo hambre en todas esas regiones. Y los hermanos de José, los hijos de Jacob, van desde la tierra de Canaán a Egipto a comprar alimentos. Recuerde que entre los sueños que había interpretado José estaban los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Así que en esos 7 años de abundancia, José como gobernador había hecho guardar muchos alimentos, mucho trigo para los egipcios. Y cuando llegaron los 7 años de escasez, de hambre, venía gente de todo lugar a Egipto porque ahí había muchos productos, había muchos alimentos. Y entre ellos vienen los hermanos de José. Y es ahí donde después de una serie de sucesos que se dan, José se manifiesta a sus hermanos y les pide que vayan a traer a su padre para que se quede en Egipto y él pueda alimentarlo, él pueda cuidar de su padre. Y así su padre viene a Egipto y se queda a vivir ahí. Más o menos nos cuenta aquí que vivió como unos 17 años Jacob en Egipto antes de morir. Y al morir, Jacob deja bendiciendo a todos sus hijos y a sus generaciones y les da la promesa de que Dios un día los iba a sacar de ahí de Egipto. Pero ¿qué ocurre cuando Jacob muere? Mire lo que dice Génesis 50, el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos están diciendo, ahora que nuestro padre ha muerto, hay la posibilidad de que José trate de vengarse de todo lo que le hicimos y nos pueda hacer pagar todo el daño que le hicimos. Al separarlo de su familia, al separarlo de su padre, intentar matarlo. Dice el texto que los hermanos de José lo aborrecían tanto que nunca le hablaban pacíficamente. Es decir, siempre le trataban con grosería, déspotamente, con desprecio. José tuvo que vivir todo eso. Y ellos dicen, ahora que nuestro padre Jacob ha muerto, posiblemente él quiera vengarse de todo eso. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban esto. ¿Sabe? Estaban tan llenos de miedo, tan temerosos ellos, esperando tal vez la venganza de José, que hasta se toman el nombre de su padre para decir, nuestro padre dijo que nos perdones, y por eso te pedimos que nos perdones. Somos los siervos del Dios de tu padre. También están tomando el nombre de Dios ellos, para justificar lo que hicieron y para así apaciguar la ira de José. Pero estas palabras más bien hicieron llorar a José. Ciertamente José estaba entendiendo cómo se sentían ellos, la culpabilidad, el remordimiento. Pero también José tal vez estaba sintiendo el recordar todo el dolor que él pasó, todos los años de rechazo, de desprecio, de esa ira que descargaban contra él, y luego el que intenten matarlo y todo lo que le hicieron. Tal vez eso
pasó por la mente de José, por su corazón, y esas heridas florecieron y él empieza a llorar. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Están diciendo, somos tus esclavos, haz con nosotros lo que mejor te parezca. Aquí estamos. Pero miren, las palabras de José son tan impactantes, son tan poderosas. Prestarle atención, hay tanta profundidad aquí. Y él les respondió, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él está diciendo, dice, ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Él les está diciendo, miren, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. No fueron ustedes los que me trajeron acá a Egipto. Todas las circunstancias que tuve que vivir fue el plan de Dios, fue el propósito de Dios. En el libro de Romanos dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. José amaba a Dios y todo lo que hacía, y aún todo lo que le pasaba, aún lo negativo, lo malo que le pasaba, José sabía que era parte del proceso, parte del plan de Dios. Y él amaba a Dios y por eso todas las cosas le ayudaban para bien. José entendía los sueños que Dios le había dado. José sabía que un día sus hermanos se postrarían ante él. José sabía que un día Dios lo iba a poner a gobernar sobre su familia. Y él estaba viendo la realidad de esos sueños que Dios le había dado cumplidas. Y por eso José sabía que aunque sufría, aunque era rechazado, aunque estuvo en la cárcel, aunque fue vendido, aunque intentaron matarlo, aunque todo lo que tuvo que pasar era parte del plan de Dios. Así que él no está culpando a sus hermanos, sino él está diciendo, Dios tenía sus planes. Y es lo que enseña la Biblia. Por eso dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos. Dios está diciendo, mis planes son más grandes que los planes que tú puedes hacer para tu vida. Y José lo tenía bien claro. José sabía que todo lo que él había vivido tenía un propósito. Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba entrenando para el liderazgo, Dios lo estaba entrenando para que él sea el gobernador, para que él sea el líder y él pueda salvar incluso a su familia. Si José no hubiera ido a Egipto, si José no hubiera recibido la visión de Dios, si José no hubiera guardado esos alimentos, los egipcios hubieran perecido y la familia de José también hubiera perecido. Pero el plan de Dios era salvar a esa familia. Tenía un propósito para esa familia. A través de esa familia levantar la nación de Israel. Y José tiene bien claro ese plan de Dios. Y por eso dice, todo lo que hemos pasado era parte de ese plan. Y por eso estamos hoy aquí con vida y tenemos alimentos. Y hemos podido preservar la vida de la familia. Y hemos podido cumplir así el plan de Dios. Y él está diciendo, ustedes pensaban mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mire, por eso dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y usted dirá, bueno, a mí me ha pasado lo mismo que a José. Si usted ha pasado situaciones difíciles, déjeme decirle, no le eche la culpa a nadie, no le eche la culpa a Dios. Es parte del proceso. Los siervos de Dios tienen que pasar por desiertos para llegar a la tierra prometida, para llegar a la gloria. Tienen que pasar por desiertos. José había pasado por todos esos desiertos. El pozo donde lo lanzaron, la cárcel donde fue a parar, pero luego llegó a ser el gobernador de Egipto. Luego pudo ver cristalizados sus sueños. Quiero enfocarme en las palabras de José también cuando dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué quiso decir José con esas palabras? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?
Él está diciendo, el único que puede juzgar a las personas por sus actos es Dios. Él dice, yo no puedo juzgarlos a ustedes por lo que me hicieron. José está diciendo, el momento que yo quiera juzgarlos a ustedes por todo lo que me hicieron, en ese momento yo me estoy sentando en el trono de Dios, estoy usurpando el lugar de Dios, estoy queriendo o jugando a ser Dios. Dios está en el trono y es el único juez y el único que puede juzgar a las personas. Solo Dios. Y hablando en términos espirituales, hay jueces que juzgan en términos legales. Cuando usted rompe una ley civil, hay un juez que lo va a juzgar. Pero cuando hablamos de las leyes espirituales, el único que lo puede juzgar es Dios. Él está en el trono como juez. Si usted quiere juzgar a una persona, si usted quiere emitir juicio contra una persona, quiere condenar a alguien, usted está sentándose en el trono de Dios. Usted está usurpando el lugar de Dios. Usted está siendo Dios. Y eso es algo terrible. José lo entiende muy bien y él le dice, yo no estoy en el lugar de Dios. Yo no soy Dios. Yo no quiero sentarme en el trono de Dios y juzgarlos a ustedes. José está diciendo, miren, yo no tengo nada que ver con lo que ustedes me hicieron. Yo solo tengo bien claro el plan de Dios para mí y para mi familia. Todo lo que ustedes me hicieron no es conmigo, es con Dios. Yo no me voy a poner en su lugar. Qué interesante es esto, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios dice, mía es la venganza, no te vengues tú mismo. Deja lugar a Dios, porque Él dice, mía es la venganza. Yo le daré su pago a su tiempo. Cuando usted quiere juzgar a alguien, condenar a alguien, castigar a alguien, usted está tomando el lugar de Dios. Y eso es algo terrible. Por eso Él dice, déjame a mí. Dios es quien pelea por nosotros. Dios es quien nos defiende. A nosotros no nos toca juzgar a las personas. Recuerde lo que la Biblia enseña, que Dios es el único juez. En Génesis capítulo 18, versículo 25, Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra porque ahí tenía a su sobrino Lot. Y Abraham le dice, ¿vas a destruir al justo con el impío? No creo que tú hagas eso. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Abraham llama a Dios y reconoce a Dios como el juez de toda la tierra, el que está en el trono para juzgar. Isaías 33, 22 dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Él nos salvará, Él es nuestro salvador. Él reconoce a Dios como el juez y el legislador del pueblo de Israel, del mundo entero. Es Dios el que está en el trono. El Salmo 89, 14 dice que justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Es decir, el trono de Dios está sentado sobre la justicia y el juicio. Dios es justo. Él es un juez justo, quien juzga con justicia. Dios no practica la parcialidad. Él es imparcial. Dios no puede ser sobornado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios le dará el pago a cada uno según sus obras. Usted no puede sobornar a Dios. Dios no necesita de testigos, porque Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Dios no juzga según las apariencias, Él conoce el corazón. Por eso Él puede juzgar con justicia. Dios es el único juez. Por eso José dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él está diciendo, si yo los condeno, si yo los juzgo, si yo trato de ejecutar venganza contra ustedes, yo me estaría sentando en el trono de Dios. Ese José que prefirió ir a la cárcel, morir, antes que acostarse con una mujer casada por la fidelidad a su Dios, ese José que amaba a Dios, aún en las circunstancias que vivía, no era el José que hubiese traicionado a Dios o hubiese codiciado el trono de Dios. Entonces, cuando usted empieza a juzgar a las personas, empieza a condenar a las personas, usted está usurpando el lugar de Dios. Usted se está sentando en el trono de Dios. Y eso sí es algo terrible y delicado. No lo haga. No tome el lugar de Dios. No usurpe
el lugar que le corresponde solo a Dios. Él es el único juez. Por eso es que nuestro Señor Jesús nos enseñó acerca de esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, podemos aprender de Jesús. Él dijo lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Qué está diciendo el Señor? No juzgues a nadie, es decir, no tomes el lugar de Dios y no serás juzgado. Cuando usted juzga a alguien, usted será castigado primero por usurpar el lugar de Dios, que desde ahí es una blasfemia, y segundo, por hacer algo que Dios solamente a Él le compete hacer, que es juzgar, condenar a las personas. Jesús dice: no juzgues y tú no serás juzgado, porque con el mismo juicio con que tú juzgas a otra persona, con ese mismo juicio te juzgarán a ti. Y con la medida con la que mides a una persona, con esa misma medida tú serás medido. Si usted usa la medida del odio, del rencor, del desprecio, del rechazo, de la venganza para juzgar a una persona, usted será juzgado de la misma manera, con la ira de Dios. Por lo tanto, el Señor dice: no lo hagas. Y no estamos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tú no estás calificado para juzgar a nadie. Tú no estás calificado para sentarte en el trono de Dios como juez. Eso solo le compete a Dios. Pero también ningún ser humano está en condiciones de juzgar a otros. Porque si yo miro un defecto de una persona, Dios mira en mí un mayor defecto. Porque si yo juzgo a una persona a mi medida, Dios mira de otra medida, la medida de su justicia perfecta. Por lo tanto, no me compete a mí juzgar a nadie. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Ahí en el capítulo 14. También nos habla sobre esto. Si usted tiene su Biblia, Romanos 14. Dice el versículo 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Está diciendo: ¿tú por qué juzgas a ese esclavo, a ese siervo? Para su dueño él está en pie o cae. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otras personas? Es Dios quien determina si está de pie o si cae. Dios es el dueño de cada persona y el único juez. Dice también: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a su hermano. ¿Quién eres tú para juzgar? Está diciendo. Solo a Dios. Ante Él se dobla toda rodilla. Él es el único que puede juzgar. No nos juzguemos más los unos a los otros. No nos condenemos. No echemos juicio ni condenación sobre las personas. Solo le compete a Dios juzgar. Vamos a ver otro texto en el libro de Santiago, capítulo 4. También dice algo interesante sobre esto de juzgar a las personas, de ponerse en el trono de Dios. Santiago 4:4 dice, 4 dice, ¿verdad? Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Versículo 14. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas de la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, la ley de Dios ha sido dada a nosotros para cumplirla, no para legislarla.
Dios es el único juez que legisla con sus propias leyes. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Por eso dice, no murmuren unos a otros de los hermanos. El que murmura de su hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Y cuando tú juzgas a la ley, ya no eres el que debe cumplir la ley, sino que estás tomando la posición de juez. Y no nos toca a nosotros. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Amados hermanos, no nos toca a nosotros juzgar a las personas. No debemos hacerlo. Santiago 2:4 dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando yo hago distinción entre las personas, cuando yo hago acepción de personas, cuando yo practico la parcialidad, no soy imparcial, sino que favorezco a uno y perjudico a otro, dice que vengo a ser un juez con malos pensamientos. Y recordemos que solamente hay un juez, que nosotros somos hacedores de la ley, no jueces. El único juez es Dios. Eso significa que cuando usted juzga a alguien, usted está tomando el lugar de Dios. Usted está usurpando el trono de Dios, donde Él se sienta como el juez de toda la creación. Él es el juez de toda carne, le dice la Escritura. El único que tiene la facultad de juzgar conforme a sus propias leyes. Nosotros debemos obedecer a esas leyes, no juzgarlas. Nosotros podemos practicar la ley, enseñar la ley, pero solo Dios está facultado para juzgar. Hay algo más que quiero compartir con usted, y está en el libro de Hechos capítulo 10. Algo interesante que dice acerca de Jesús. En el versículo 42 dice, Dios nos mandó que predicamos al pueblo y testifiquemos que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús, al resucitar, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y aquí nos dice que Jesús está a la diestra de Dios y ha sido puesto por Dios como juez de vivos y de muertos. Y esto también nos dice el libro de Juan en el capítulo 5 acerca de Jesús como el juez de toda la tierra. Juan capítulo 5 versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mire, dice que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo Jesucristo. Él es ahora el juez de toda la tierra. Recuerde que mientras Jesús aún no viene por segunda vez, Él está como nuestro abogado defensor y está a su favor. Todo el que cree en Jesucristo, Jesús es su mediador y quien lo reconcilia con el Padre. Pero cuando el tiempo termina y Cristo viene por segunda vez, ya no viene como abogado, viene como juez. En este momento Jesús le diría lo que dijo ahí en el libro de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Al que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús dice, en estos momentos, si tú obedeces mi palabra y crees, yo no te juzgo, yo he venido a salvarte. Pero aquel que rechaza la palabra y rechaza a Cristo, cuando Él venga por segunda vez, vendrá como juez y sus palabras condenarán a aquel que no creyó en Jesucristo.
Por eso él dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Jesús ahora, hasta que se termine el tiempo donde hay oportunidad de salvación, Él te dice, como dijo aquella mujer adúltera en Juan 8:11, ni yo te condeno, ve en paz. Él le dijo a todos esos hombres, los que estén libres de pecado, tiren la piedra, sean el primero en tirar la piedra. Ninguno de ellos estaba libre de pecado, todos eran pecadores, porque todos somos pecadores. Solo Jesús fue sin pecado y por eso Él tiene la facultad de juzgar. Pero Él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy hay oportunidad de salvación en Jesús. Él está como Salvador. Cuando venga, vendrá como juez. Él le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo pudo perdonar y le dio salvación cuando Él dijo, acuérdate de mí. Jesús hoy puede salvarlo a usted también, porque Él es el juez de toda la tierra. Pero recuerden, ninguno de nosotros estamos como jueces, ni estamos calificados para juzgar a ninguna persona. Solamente Dios. Cuando usted quiere juzgar a otra persona, usted está usurpando el lugar de Dios. Usted está tomando el lugar de Dios. Recuerde las palabras de José. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Él está diciendo, yo no tengo por qué juzgarlos. Amigo, deje todo juicio a Dios. Él es el que juzga. Él dice, mía es la venganza. Yo defenderé, yo peleo por ti. No se ponga en el lugar de Dios al juzgar a las personas. Y no se escude en la actitud de las personas. No, yo no voy a la iglesia porque así son todos, hipócritas. No, porque me hizo esto fulano, es que yo ya no hago de nada, no quiero saber nada de Dios. Un día esas excusas no servirán ante Dios. Recuerde, no usurpe el lugar de Dios. Nos vemos en nuestra próxima edición. Que Dios le bendiga.